1984, más exactamente. Sí, exactamente, en ese año vamos a devolvernos en el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo una situación sobre la margen derecha del río Guaviare, donde se está presentando un proceso de erosión. Ha sido atendido, pero se han tomado acciones para mitigar, pero se sigue presentando este proceso de erosión, al punto que vimos que hay un edificio hace unas semanas, un edificio allí que está en riesgo, o por lo menos se está evaluando el riesgo del mismo. En este caso, Omar, y quiero decirle que había un título de un periodista que hablaba que el Guaviare iba a desaparecer, ¿no? En este caso también hablaba, había una foto y mostraba el deslizamiento sobre la margen derecha del río Guaviare. ¿De quién se trata? Sí, lo que se ha tomado, Ingrid, Omar, pues como el anuncio de una tragedia en San José del Guaviare, tragedia anunciada. Es la pregunta, es una tragedia anunciada, pues hace 38 años, pues este periódico que se llamaba El Otro del Guaviare, que era dirigido por el señor Luis Córdoba, pues tituló, destacó ese titular sobre la situación que ya se venía presentando en ese entonces. Pero ¿qué ha pasado al día de hoy? Hemos invitado a Luis Córdoba Rincón para que nos cuente la historia sobre el titular de este periódico y lo que está sucediendo actualmente. Estuvimos recorriendo la margen del río Guaviare, la margen derecha del río Guaviare, donde se venían presentando dos deslizamientos. Esto a causa de la erosión que presenta el río Guaviare en su margen derecha. Hace 38 años, en un artículo que publicaba el periódico El Otro, dirigido por Luis Córdoba Rincón, que en ese entonces ejercía su profesión de periodista, y ahí encontrábamos un titular que decía: San José del Guaviare desaparecerá, y se muestran unas fotografías precisamente donde se ha venido, donde muestran un desbarrancamiento a la margen del río. Esas predicciones se cumplieron, se están cumpliendo. Dejemos que sea Luis Córdoba quien nos cuente la historia real de este capítulo. Bueno, esto puede parecer hoy una predicción, como usted lo ha dicho, o una premonición, pero no es así, porque el periódico, lo que hace la prensa, usted lo sabe, es contar las cosas de actualidad, y eso era la actualidad en ese momento. Es decir, este tema de la erosión y la mala ocupación que se ha hecho de la tierra en el Guaviare es una historia vieja, que inclusive se remonta a mucho antes de 1984. Esto viene de muchas décadas atrás, desde los años 40 y 50, cuando aquí empezó a llegar gente blanca, que era como se le decían a los que llegaban de afuera, porque los demás eran los indios, así eran los términos. Entonces ya en ese momento se sabía que aquí no se podía hacer nada, porque el río cobraba su espacio todos los inviernos. Entonces, pues eso es lo que estamos viendo hoy en día, como lo muestra la fotografía. Ya en ese momento, la autoridad ambiental en ese momento, que era, no era el IDEAM, creo que era otra entidad, ya mostraba, por ejemplo, un diseño de lo que iba a pasar, que pues es esto, ¿no? Usted ve que ahí están las flechas de lo que ya se había comido. Ahí se había comido ya casi 2 manzanas. No olvidemos que esta es la calle Quinta. O sea, que esta es la calle Quinta, la que está aquí. Y, o sea que de aquí para allá había 5 cuadras más. Y mire cuánto queda, no queda nada. Todo se lo llevó el río ya. Entonces, si seguimos en eso y esto no se le pone mayor interés y se le pone manos a la obra, pues lo que dice aquí el artículo, mire, San José del Guaviare desaparecerá. Y por ahí más adelante se dice también que el parque principal de San José en algún tiempo quedará como puerto fluvial. Bueno, pues estas son las historias que hoy estamos reviviendo, precisamente porque en la actualidad se está evidenciando todo lo que nos muestra aquí Luis Córdoba desde ese entonces, desde 1984, lo que ya venía sucediendo y lo que había sucedido ya antes con relación pues a este problema de erosión que se viene teniendo, y que pues ¿a qué se le podría atribuir lo que está sucediendo hoy, Luis? ¿Ha sido falta de voluntad o falta de atención de las autoridades? No, yo lo que he considerado siempre, y lo sigo viendo así, es que aquí no hay autoridad. Esto es otra Colombia. Aquí no ha habido autoridad que regule.
y que establezca condiciones. Aquí todos hacemos lo que nos da la gana y lo que se nos ocurre y no se respetan leyes ni normas ni nada, y con unos gobiernos tan frágiles y unas autoridades tan cuestionadas, pues no pasa nada, sencillamente. De acuerdo a lo que dicen las normas, es que son 100 metros de distancia del borde del río, teniendo en cuenta que son zonas de riesgo. Sí, claro, pues todas esas medidas podrán parecer exageradas en este momento, pero ahí el tiempo nos lo está mostrando, que eso es una realidad. ¿Qué se acuerda usted que nos pueda relatar aquí en este punto donde estamos, que es el puerto principal de cargue y descargue aquí en San José del Guaviare, Luis? Pues yo lo que le puedo recordar es que aquí era potreros, aquí había potreros y aquí se cargaba y se descargaba ya ganado en ese momento, ganado que llegaba de afuera o ganado que traían a pie desde por allá del Meta, y aquí pues se embarcaban y pasaban el ganado. O sea, aquí había potreros y aquí de para allá pues había potreros, porque San José del Guaviare en los años 50 aquí no había una sola casa hecha en bloque ni de cemento ni en bloque de barro, todo era en construcciones en madera. Aquí la primera casa construida medianamente nueva pues fue la casa de don Melco García, que quedaba aquí allá al lado donde está la puntada, y era de madera. En la carrera 22. Carrera 22, y eso era de madera. Está entonces el relato que nos hacía Luis Córdoba Rincón sobre este periódico que él tuvo mucho tiempo, que circuló aquí en San José del Guaviare, que se titulaba o que se denominaba El Otro del Guaviare, donde precisamente relacionaba este tema, el Guaviare desaparecerá, haciendo alusión a esa problemática que ya se venía presentando, como él lo manifiesta, de erosión allí en la margen derecha del río Guaviare, y que hoy precisamente tiene en riesgo pues a algunas familias, especialmente en el sector del barrio 20 de Julio, y también pues en ese recorrido que hay desde el puerto principal hasta, podríamos decirlo, hasta donde está el barrio Piraquive, a un costado del antiguo cementerio municipal. Vea pues cómo hace 38 años se hablaba del tema y hoy es una noticia vigente, sigue Sí, claro. erosionándose esta margen derecha del río Guaviare. Como lo decimos, es para llamar la atención, y lo hacemos también en ese propósito de ser conscientes, tanto autoridades como también quienes habitan y quienes construyen y quienes tienen actividad que terminan afectando esta zona de la margen derecha de este río. Y mire lo que habla precisamente en ese periódico de ese tiempo. Propietarios de terrenos y construcciones manifiestan de su propia cuenta han colocado recebo para lograr los resultados ahorita de alta ingeniería, donde están construyendo en este momento algunos edificios. Sí, allí ese tema, bueno, el recebo, aunque Y eso fue que hace 38 el recebo años, ¿no? era en su momento como la solución que tendría, pero pues si usted lo ve con el paso de los años, es un recebo que no. Lo que comenzó a hacer fue esos enrocados que se le vinieron a colocar posteriores años para proteger o para evitar que se siguiera presentando esta erosión, pero hay que tener en cuenta que hay acciones también de actividades que se desarrollan allí que también tienen que ser vigiladas en el sentido de adecuarlas para que no afecten estas zonas. Veíamos algunos vertimientos, usted pudo ver en las dos situaciones que se presentaron, unos vertimientos que habían en esas zonas donde se erosionó. No vamos a decir que es esa porque se está evaluando estos temas con personal profesional y con conocimiento en esto, pero sí vimos unos aspectos de por ejemplo, en el edificio que está en evaluación de temas de riesgo, unos bajantes de las canales de aguas lluvias, en el otro lado un tema de vertimiento de aguas negras, aguas servidas. En fin, estos temas tienen que ser evaluados y también mirar a ver qué se hace por parte de las administraciones y de quienes están ejecutando el proyecto para, evaluar que esto no se siga presentando. De hecho, ese es el propósito de las obras que se están haciendo, ¿no? Evitar que esto siga ocurriendo. José Arley, a propósito,